Mamá, ¿cuándo dejamos de huir? La pregunta no fue hablada, pues la voz del niño era un pájaro enjaulado en su garganta desde hacía 2 años. Fue trazada en la tierra, con el dedo índice de un niño de 8 años, que ya tenía la mirada de un anciano. Ella no tenía respuesta, pero el desierto mismo estaba a punto de dársela, escrita con la sangre de un extraño. Hola, mi querido amigo, soy Pedro Fernández, el narrador de Corazones en la Frontera. Antes de comenzar, te pido que te suscribas a nuestro canal y me cuentes desde qué rincón del mundo nos acompañas. Tu apoyo es el fuego que mantiene vivas estas historias. Ahora sí, prepárate, porque el viaje de hoy nos llevará al corazón mismo de la Apaquería. El año de 1878 moría lentamente en los pliegues de la Sierra Madre Occidental, Olí, donde el cielo de Chihuahua se besa con el desierto de Sonora. El mundo es un lienzo de ocres y violencia. El sol es un martillo implacable y el viento, un viejo que silba historias de sangre y olvido entre los cañones. En este reino de gigantes de piedra y espinas, la supervivencia era una oración que se rezaba no con los labios, sino con cada paso, con cada aliento, escondida en las entrañas de esa inmensidad, como un secreto guardado por la montaña. Había una herida en la roca, una cueva que el tiempo y el agua habían tallado para que fuera un refugio. Ese vientre de piedra era el universo entero para Xochitl y su hijo, Mateo. Llevaban allí casi 2 años, desde que el mundo que conocían se había reducido a cenizas y a un eco de gritos que aún la despertaban en mitad de la noche. La vida de Xochitl era un ritual silencioso. Al amanecer, antes de que el sol incendiara el horizonte, ya estaba moliendo raíces de ocatillo en un mortero de piedra. Sus manos, aunque jóvenes, se movían con la sabiduría de generaciones, con la cadencia de quien conoce el lenguaje de la tierra. Cada planta tenía un propósito, cada hoja un poder, una para la fiebre, otra para cerrar heridas, otra para calmar el miedo que a veces amenazaba con devorarlos. Era una curandera, una guardiana de un conocimiento que la civilización despreciaba, pero que en aquel lugar era la única ley que importaba. Su hijo, Mateo, era su sombra, un niño de pómulos altos y ojos tan oscuros y profundos como un cenote. Sus ojos eran la única parte de él que gritaba. Desde la noche en que vio a su padre caer bajo el acero de los rurales, ninguna palabra había vuelto a cruzar sus labios. El trauma le había robado la voz, pero le había regalado una agudeza extraordinaria. Mateo no hablaba, pero lo veía todo. Veía la tristeza que se acumulaba en los hombros de su madre cuando pensaba que él no la miraba. Veía el salto de su corazón cuando un coyote aullaba demasiado cerca. Su comunicación era un tejido de gestos y miradas, un idioma más puro que cualquiera hablado. Él le traía plumas de halcón o piedras con formas curiosas, ofrendas que ella recibía como el más preciado de los tesoros. Ella le respondía con una caricia en el cabello o una media sonrisa que prometía, sin palabras, que mientras ella respirara, él estaría a salvo. Pero el miedo era un tercer habitante en la cueva. Vivía en el crujido de una rama seca en la noche, en el retumbar distante de un casco de caballo. Xochitl se había vuelto una experta en el arte de no existir. Había aprendido a borrar sus huellas, a cocinar con fuegos pequeños que apenas soltaban humo, a moverse por el terreno como un fantasma. Enseñó a Mateo a ser como el conejo del desierto, siempre alerta, siempre listo para desaparecer. A veces, el pasado regresaba en oleadas. Xochitl cerraba los ojos y volvía a ver el fuego consumiendo su pequeño jacal, a oler la pólvora, a sentir el aliento agrio del hombre que lo ordenó todo, un hombre con un uniforme impecable y una crueldad infinita en la mirada, el coronel Valeriano Ríos. El recuerdo era una brasa ardiente en su pecho, un recordatorio constante de que no solo huían de la nada, sino de alguien. Aquella tarde, mientras el sol teñía de sangre las cumbres de la sierra, Mateo se sentó frente a ella.
Observó cómo su madre remendaba por enésima vez su rebozo descolorido. Luego, con una seriedad que le partía el alma, se inclinó y trazó aquellas 6 palabras en el polvo del suelo. Mamá, cuando dejamos de huir, Saín. Xochitl dejó la aguja, miró la pregunta de su hijo, tan simple y tan inmensa. Sintió el peso de los 2 años de huida, de cada noche de insomnio, de cada comida escasa. Quería prometerle un hogar, un lugar sin sombras en las esquinas, pero las palabras se negaron a salir. En su lugar, se arrodilló, borró la pregunta con la palma de la mano y atrajo al niño hacia ella. Abrazándolo con la fuerza de una loba que protege a su único cachorro, no dijo nada. En el vasto silencio del desierto, el latido de sus 2 corazones era el único calendario, la única promesa de un nuevo amanecer. Aún no lo sabían, pero una tormenta se acercaba, una que traería consigo a un hombre cuya alma estaba tan rota como las suyas, y que cambiaría para siempre la canción de su supervivencia. La paz en el desierto es un tesoro frágil. Aquella noche, el cielo lo demostró. El viento, que antes era un susurro, se convirtió en un lamento y luego en el rugido de una bestia herida. Una tormenta de arena, de esas que nacen en el corazón de Sonora para devorar el mundo, se abalanzó sobre la sierra. El aire se espesó con un polvo ocre que se colaba por cada grieta, que arañaba la garganta y cegaba los ojos. La luna desapareció, engullida por un caos giratorio. Dentro de la cueva, Xochitl había asegurado la entrada con una pesada piel de bisonte. El estruendo del viento era un recordatorio constante de su fragilidad, un puño gigante golpeando las paredes de su pequeño universo. Mateo, acurrucado junto al fuego, observaba las sombras danzar con una quietud que no era calma, sino la parálisis del miedo. Había asegurado la entrada de su pequeño corral de hierbas justo antes de que la tormenta desatara su furia, y ahora el mundo exterior era solo un rugido. Fue entonces cuando lo vio, a través de una pequeña fisura en la piel que cubría la entrada, un relámpago, seco y violento, iluminó el exterior por un instante. En ese parpadeo de luz, blanca y fantasmal, Mateo vio una forma oscura y torcida al pie del acantilado, a no más de 50 metros de su refugio. No era una roca ni un cactus derrumbado. Tenía la forma inconfundible de un hombre. El niño se quedó helado. Su primer instinto fue hacerse más pequeño, desaparecer. Pero algo en la quietud de aquella figura, en su absoluta impotencia ante la furia de la tormenta, venció su miedo. Se levantó y, antes de que Xochitl pudiera reaccionar, tiró de su manga con una urgencia desesperada. Sus ojos, enormes en la penumbra, estaban fijos en la entrada. ¿Qué pasa? Mi amor, es solo el viento, susurró Xochitl, tratando de calmarlo, pero Mateo negó con la cabeza frenéticamente. Tiró de ella con más fuerza, señalando hacia la piel. Su pánico era tan palpable, tan puro, que un escalofrío recorrió la espalda de Xochitl. Con el corazón martilleándole en el pecho, se acercó a la fisura y miró. Esperó otro relámpago, una plegaria silenciosa a la tormenta. Cuando llegó, confirmó el temor de su hijo. Allí, medio sepultado por la arena que se arremolinaba, yacía un cuerpo. El protocolo de la supervivencia, la regla número 1 grabada a fuego en su alma durante 2 años. Grito, no hagas nada, no existes. Un extraño es una sentencia de muerte. No podemos, Mateo dijo en voz alta, más para convencerse a sí misma que a él. Es demasiado peligroso. No sabemos quién es. Pero Mateo la miró, y en sus ojos no había solo miedo, sino una súplica. Había visto a un ser humano caído, y en su mundo silencioso, la compasión era una ley más antigua que el miedo. El conflicto desgarró a Xochitl, su mente. La estratega, la fugitiva, le ordenaba atrancar la entrada y esperar a que el desierto reclamara lo que era suyo. Pero su corazón, el de la curandera, el de la madre, se rebelaba. Dejar morir a un hombre a las puertas de su casa, por indefenso que estuviera, se sentía como una traición a todo lo que ella era, a todo lo que intentaba enseñarle a su hijo.
tomó una decisión que iba en contra de toda lógica, la decisión de una madre que se dio cuenta de que si le enseñaba a su hijo a sobrevivir perdiendo el alma, entonces ya habrían perdido la guerra. «Quédate aquí y no te muevas», ordenó, con una voz más firme de lo que se sentía, cubriéndose el rostro con su rebozo. Xochitl se adentró en el infierno de la tormenta. El viento la golpeó con la fuerza de un muro. La arena le acribilló la piel. Cada paso era una batalla. Cuando por fin llegó al cuerpo, la luz de otro relámpago le reveló la verdad. Era un hombre hundé, un apache. Su rostro, de facciones duras y nobles, estaba surcado de sangre y tierra. Su pelo, largo y negro, se pegaba a una herida espantosa en su costado, de la que manaba sangre oscura que la arena absorbía con avidez. Estaba inconsciente, apenas respiraba. El peligro se multiplicó. Un apache herido significaba que alguien lo había herido, y quien fuera que lo persiguiera no tardaría en buscarlo, pero ya no había vuelta atrás. La curandera había vencido a la fugitiva. Agarrándolo por debajo de los brazos, Xochitl tiró con todas sus fuerzas. El hombre era pesado, un peso muerto de músculo y hueso, luchando contra el viento, contra el peso del guerrero, y contra el terror que le atenazaba la garganta. Lo arrastró centímetro a centímetro a través del caos. Los músculos de sus brazos y espalda gritaban en protesta, sus pulmones ardían. Era una hormiga tratando de mover una montaña, cuando finalmente lo arrastró al interior de la cueva y dejó caer la piel de bisonte. Colapsó en el suelo, yateando, temblando de agotamiento y miedo. El rugido de la tormenta quedó afuera, pero ahora un silencio mucho más peligroso llenaba su santuario. A la luz parpadeante del fuego, el rostro del extraño parecía una máscara tallada en piedra, una promesa de violencia y de un pasado que acababa de irrumpir en su frágil presente. Mateo lo miraba desde un rincón, con los ojos fijos en el hombre que sangraba sobre el suelo de su hogar. Xochitl se levantó. Su decisión tomada, había invitado a la tormenta a entrar. Ahora tenía que evitar que los ahogara a todos. El tiempo se detuvo. Afuera, la tormenta rugía, un monstruo ciego tratando de derribar la montaña. Adentro, el único sonido era el crepitar del fuego y la respiración agónica del hombre tendido en el suelo. El miedo de Xochitl, antes una oleada de pánico, se transformó en una calma helada. La lucidez de la curandera que se enfrenta a la muerte dejó de ser la fugitiva para convertirse en lo que siempre había sido, una sanadora. «Mateo», el agua limpia dijo, y su voz no tembló. El niño, que había estado petrificado en un rincón, reaccionó al instante. Corrió hacia una olla de barro donde guardaban el agua fresca de un manantial cercano. Sus movimientos eran rápidos, precisos. Entendía que el juego de la supervivencia había cambiado de reglas. Xochitl se arrodilló junto al guerrero. Con cuidado, usando un cuchillo pequeño y afilado, cortó la tela de la camisa alrededor de la herida. Lo que vio le contrajo el estómago. No era un corte limpio. La carne estaba desgarrada, los bordes ennegrecidos y hinchados. Era una herida de bala, vieja de al menos un día, y la infección ya había comenzado su marcha silenciosa y mortal por el cuerpo del hombre. El olor dulzón y nauseabundo de la carne corrupta confirmó sus peores temores. Si no actuaba, el amanecer lo encontraría muerto. La bolsa de cuero con la salvia, ordenó suavemente. Mateo le acercó una pequeña bolsa de piel de venado. Xochitl sacó un puñado de hojas secas de salvia del desierto y las echó en un cuenco con agua caliente, creando una infusión turbia y aromática, con trozos de tela de su propia enagua, la más limpia que tenía. Comenzó la dolorosa tarea de limpiar la herida. El hombre, a pesar de estar inconsciente, se quejó con un gruñido gutural, y su cuerpo se tensó. Xochitl no vaciló. Limpió con una mezcla de firmeza y reverencia, consciente de que cada roce era a la vez un acto de tortura y de salvación. La fiebre no tardó en llegar. Primero fue un temblor que sacudió el cuerpo musculoso del hombre. Luego, su piel, antes fría por la exposición, comenzó a arder.
el sudor perlaba su frente y se mezclaba con la sangre y la tierra. Fue entonces cuando los fantasmas vinieron a visitarlo. Comenzó a hablar, pero no en español. Las palabras que salían de sus labios agrietados eran de una lengua antigua, gutural y fluida como el río. Eran las palabras del pueblo Nede. Se agitaba, sus brazos se movían como si apartaran enemigos invisibles, sus piernas pateaban el aire. El guerrero, atrapado en el laberinto de la fiebre, seguía luchando. Sujeta los hombros. Mateo, con cuidado, dijo Xochitl. Mientras ella misma luchaba por mantener inmóviles sus piernas, el niño dudó solo un segundo. Luego se arrodilló y puso sus pequeñas manos sobre los hombros anchos del hombre. Sintió el calor abrasador a través de la tela, el poder contenido en aquel cuerpo que luchaba por liberarse, y escuchó los susurros. Eran fragmentos de una vida rota, órdenes a guerreros que ya no estaban, advertencias a un peligro que ya había pasado, y luego, en medio de la confusión, su voz se quebró y se suavizó. Susurró dos nombres, una y otra vez, como un mantra, como una plegaria desesperada. Nali, Taza, Nali. Xochitl no entendía el idioma, pero entendía perfectamente el tono. Era el sonido universal de un corazón roto, llamando a los suyos. Vio en el rostro convulso del guerrero, no a un apache, no a un salvaje, como decían en los pueblos, sino a un hombre, un esposo, un padre, alguien que, como ella, había visto su mundo convertido en cenizas. La barrera del miedo y la desconfianza se agrietó, y a través de esa fisura, la compasión fluyó como un manantial. Mientras el hombre ardía, Xochitl preparó el remedio final. Molió en su mortero la raíz amarga de la gobernadora, una planta humilde pero poderosa, capaz de combatir el veneno en la sangre. Mezcló el polvo con arcilla y un poco de agua para formar una pasta espesa y oscura. Con la ayuda de Mateo, que ahora trabajaba a su lado sin dudar, aplicó el emplasto sobre la herida abierta. La pasta, fría al principio, parecía absorber el calor y la ponzoña. La noche fue una larga vigilia. Afuera, la tormenta aulaba. Adentro, la batalla era silenciosa. Xochitl y Mateo se turnaron para mantener un paño húmedo en la frente del hombre, para darle pequeños sorbos de té de sauce que ella había preparado para el dolor. Escucharon sus murmullos febriles, testigos involuntarios de los recuerdos que lo atormentaban. Vieron el rastro de una lágrima solitaria abrirse camino a través de la suciedad de su mejilla. Poco antes del alba, la tormenta comenzó a cansarse. El viento ya no rugía, solo gemía, y dentro de la cueva, algo también cambió. El cuerpo del hombre dejó de luchar, sus temblores cesaron, su respiración, antes un jadeo corto y superficial, se hizo más profunda, más regular. La fiebre no se había ido, pero había perdido su furia. Agotados, madre e hijo se sentaron juntos, observando al extraño a la luz grisácea del amanecer que se filtraba por la entrada. Habían pasado la noche luchando por la vida de un desconocido, un hombre que podía ser su perdición. El suelo de la cueva estaba manchado con su sangre, el aire olía a sus hierbas y a su fiebre. El santuario había sido profanado, pero en el proceso, quizás, algo nuevo había sido consagrado. Habían sobrevivido a la tormenta de afuera y, por ahora, a la de adentro, pero la pregunta más peligrosa quedaba suspendida en el aire quieto de la mañana. ¿Qué sucedería cuando el águila, por fin, abriera los ojos? El sol llevaba ya varias horas en su viaje por el cielo. Cuando los ojos del hombre se abrieron, no fue un despertar lento y somnoliento, sino el chasquido de dos trampas que se cierran. Sus pupilas, negras y dilatadas, se clavaron en el techo de la cueva, registrando al instante la textura de la roca, el olor a humo y hierbas, y la luz antinatural del fuego en pleno día. Su cuerpo entero se tensó. Esto no era el cielo abierto, esto era una trampa. Con un gruñido que fue más de animal que de hombre, intentó incorporarse. Un dolor agudo y blanco, como un relámpago, le estalló en el costado y lo devolvió de golpe a la manta. Su mano voló hacia la herida, pero en lugar de encontrar carne desgarrada,
Sus dedos se toparon con una cataplasma de arcilla seca y el vendaje de tela que la sujetaba. La confusión luchó contra el instinto en su rostro. ¿Qué veneno era este? ¿Qué clase de enemigo curaba antes de matar? Desde el otro lado del fuego, Xochitl lo observaba. Había estado esperando este momento con una mezcla de temor y anticipación. Dejó a un lado el cuenco de caldo que estaba preparando y se mantuvo quieta, sin hacer ningún movimiento brusco que pudiera ser interpretado como una amenaza. Sus miradas se encontraron sobre las llamas danzantes. Los ojos de él eran filosos como la obsidiana, llenos de una hostilidad ancestral, la de un pueblo acostumbrado a la traición. Analizó a Xochitl de pies a cabeza, notando su ropa gastada, sus manos manchadas de hierbas y la ausencia de armas. Luego, su mirada barrió la cueva, deteniéndose en la figura pequeña de Mateo, que se había encogido instintivamente detrás de una pila de pieles. «Tranquilo», dijo Xochitl en un español suave y claro. Su voz era como el murmullo de un arroyo, deliberadamente calmada. «Estás a salvo. Te encontré durante la tormenta». Él no respondió. Su rostro era una máscara de piedra impenetrable. Para un guerrero como Itzae, a salvo era una ilusión, y la amabilidad de una nacaille, una mujer mexicana, era la más peligrosa de las mentiras. Su gente había aprendido esa lección con sangre. Xochitl tomó un cuenco de madera con agua fresca y se acercó a él lentamente, con las palmas de las manos visibles. Se detuvo a una distancia prudente y se lo ofreció. «Bebe, aún tienes fiebre». Itzae la miró, luego al agua, y una mueca de desprecio torció sus labios. No iba a aceptar nada de ella, no iba a mostrar debilidad. El silencio se estiró, pesado y denso como el aire antes de una tormenta. Era un duelo de voluntades, una negociación sin palabras en el idioma universal de la supervivencia. Él era un lobo atrapado, evaluando la fuerza de la jaula. Ella, la dueña de la jaula, tratando de demostrar que no tenía intención de cerrarla. Fue Mateo quien rompió el hechizo. El niño había estado observando la escena con una inteligencia que superaba sus años, vio la desconfianza en el hombre y la paciencia tensa de su madre. Lentamente salió de su escondite, no se acercó a ninguno de los dos. En su lugar, fue hacia la pequeña pila de leña y, con un cuidado meticuloso, escogió una rama seca de mezquite. Caminó hasta el fuego y la colocó sobre las brasas con un gesto tan natural y doméstico que desarmó por completo la atmósfera cargada. El acto fue una declaración silenciosa. Esto no es una prisión. Esto no es un campamento militar. Es un hogar. Itzae observó al niño, vio su seriedad, la forma en que se movía sin hacer ruido, y notó, por primera vez, que el chico no había pronunciado una sola palabra. La presencia de un niño, y uno tan visiblemente herido en espíritu, cambió la ecuación. Los niños no eran parte de las trampas de los soldados. Su existencia en aquel lugar era una prueba de algo más complejo, algo que su instinto de guerrero no alcanzaba a comprender. La rigidez de sus hombros se relajó una fracción de milímetro. Lentamente, apartó la mirada de Mateo y la volvió a posar en Xochitl. Por primera vez, no la veía solo como una enemiga potencial, sino como la madre de aquel niño silencioso. Su voz, cuando finalmente habló, fue un graznido áspero, el sonido del óxido y la sequía. «¿Dónde estoy?», preguntó en un español perfecto, aunque teñido de un acento áspero. Xochitl sintió que el aire que había estado conteniendo escapaba de sus pulmones. La primera batalla, la de la confianza, no estaba ganada, pero al menos había comenzado. «En mi refugio, en la sierra, te arrastré aquí anoche para que la tormenta no te matara», respondió, su voz aún pareja y calmada. Él la estudió un momento más, procesando la información. Luego hizo la segunda pregunta. «Lo más importante, ¿quién eres?». Ella sostuvo su mirada, respondiendo con la simple y peligrosa verdad. «Soy ex Xochitl, y él es mi hijo».
Mateo dejó que los nombres flotaran en el aire entre ellos, no ofreció más. No preguntó el suyo. En el desierto, un nombre era un regalo, y a veces también un arma. Por ahora, habían intercambiado las primeras piezas de un juego cuyas reglas aún desconocían. La hostilidad había dado paso a una profunda e intrigante desconfianza, un campo de espinas que ambos tendrían que aprender a navegar si querían sobrevivir al día siguiente. Los días que siguieron se midieron no en amaneceres, sino en los pequeños avances de la curación. El tiempo dentro de la cueva se estiró, volviéndose un microcosmos donde tres extraños orbitaban uno alrededor del otro en un silencio denso, cargado de preguntas no formuladas. La herida en el costado de Itzae comenzó a cerrarse. La carne enrojecida dio paso a una cicatriz lívida que hablaba de una muerte evitada por poco. Con cada día que pasaba, un poco de la fuerza del guerrero regresaba a sus músculos. Primero fue capaz de sentarse sin ayuda, luego de ponerse en pie, apoyándose en la pared de la cueva como un roble joven que se aferra a la tierra. Durante este tiempo, Itzae se convirtió en un observador. Sus ojos seguían cada movimiento de Xochitl. La veía trabajar las hierbas con una reverencia casi religiosa. La veía racionar su escasa comida para que él tuviera la porción más grande. La veía consolar a Mateo con un simple toque en el hombro. Vio una fortaleza en ella que no tenía nada que ver con la fuerza física, una resistencia silenciosa como la del saguaro, que soporta el sol más cruel sin doblegarse. Esto no encajaba con la imagen que le habían enseñado de los Nakaye. Una tarde, mientras ella cambiaba el emplasto de su herida, él rompió el silencio que se había instalado entre ellos. «Tu gente te enseñó bien», dijo. Su voz aún áspera no era una pregunta, sino una afirmación. Xochitl no levantó la vista de su trabajo. «No fue mi gente, fue mi abuela y mi esposo». Él respetaba las viejas costumbres. La palabra esposo quedó flotando en el aire. Itzae no preguntó más, pero entendió el tiempo verbal pasado. Unos minutos después, mientras ella guardaba sus remedios, él habló de nuevo, esta vez con la mirada perdida en las llamas. «Ellos también me quitaron todo». No hubo más explicación, no era necesaria. En esa simple frase, dos abismos de dolor se reconocieron. Él vio su cicatriz y le mostró la suya. No hablaron más ese día, pero el silencio que siguió fue diferente, menos pesado. Ya no era el silencio de la desconfianza, sino el del respeto mutuo por el luto del otro. La verdadera conexión, sin embargo, se forjó sin palabras entre el hombre que había perdido un hijo y el niño que había perdido un padre. Mateo, que al principio observaba a Itzae con una mezcla de miedo y fascinación, comenzó a acercarse. Su curiosidad infantil venció al trauma. Un día, le llevó una oruga peluda en una hoja y se la mostró a Itzae con ojos interrogantes. Itzae miró a la oruga, luego al niño. Vio en la seriedad de Mateo el eco de su propio hijo. Recordó a Taza, su pequeño, que siempre le traía tesoros del bosque. Una punzada de dolor, tan aguda como la bala que lo había derribado, le atravesó el pecho. Pero en lugar de apartarse, se inclinó y, con un dedo, le enseñó al niño cómo la oruga se convertía en mariposa. No usó palabras, solo gestos y dibujos en la tierra. Ese fue el principio. Itzae, un hombre de acción, comenzó a enseñarle. Le mostró cómo el canto de un chipe revelaba la cercanía del agua. Le enseñó a diferenciar la huella de un venado de la de un berrendo. Un día, tomó una caña hueca del arroyo y, con su cuchillo, talló una pequeña flauta. No producía música, sino un silbido agudo y bajo, casi inaudible. El llamado de una codorniz para hablar sin hacer ruido, le explicó, y se la entregó a Mateo. El niño tomó el regalo con una solemnidad abrumadora, se lo llevó a los labios y sopló, produciendo el silbido perfecto. Sus ojos se iluminaron con un orgullo que no había sentido en años. Era la primera herramienta de su nueva vida, un regalo que era a la vez un juguete
y una lección de supervivencia. A partir de ese día, no se separó de ella. Xochitl observaba esta extraña y silenciosa tutela con el corazón dividido. Una parte de ella, la madre, se sentía inmensamente agradecida. Veía a su hijo salir del caparazón de su trauma. Veía sus hombros enderezarse, su mirada volverse más segura. Itzael estaba dando a Mateo algo que ella no podía, un modelo de la fuerza y la sabiduría del mundo salvaje, pero otra parte, la fugitiva, sentía un nudo de inquietud. El hombre que le enseñaba a su hijo a leer las huellas era un guerrero. Las habilidades que le impartía no eran juegos de niños, eran las artes de la caza y la guerra. Estaba preparando a su hijo para un mundo de peligros, el mismo mundo del que ella había tratado desesperadamente de esconderlo. Una tarde, al volver de recoger raíces, encontró a Itzae enseñándole a Mateo cómo orientarse con el sol. El guerrero, aún débil pero ya erguido, señalaba hacia las montañas, y el niño escuchaba con una concentración total. Estaban de espaldas a ella, dos siluetas recortadas contra la luz del atardecer. Por un instante, la distancia física que los separaba se sintió como un presagio. En esa imagen no vio a un extraño y a su hijo, vio el contorno frágil e imposible de una familia formándose entre las cenizas de sus vidas pasadas. La esperanza, se dio cuenta con un escalofrío, era una planta mucho más peligrosa y resistente de lo que jamás había imaginado. La luna llena de agosto bañaba la entrada de la cueva con una luz blanca y fantasmal. Hacía ya más de una semana que el guerrero había despertado, y una paz frágil se había instalado en la pequeña oquedad. Itzae ya podía moverse con cierta agilidad, su cuerpo de cazador reclamando poco a poco su fuerza perdida. Esa noche, el aire era tranquilo. Mateo dormía profundamente, acurrucado en sus mantas, con la pequeña flauta de codorniz aún sujeta en su mano. Sentados a lados opuestos de un fuego bajo, Xochitl cosía una nueva bolsa de cuero mientras Itzae afilaba metódicamente la hoja de su cuchillo. El sonido rítmico de la piedra contra el acero era el único que rompía el silencio. Un pulso metálico que parecía marcar el tiempo en su pequeño mundo. Itzae había estado callado, su mente trabajando, analizando. Era un estratega, y su instinto le decía que la paz que disfrutaban era un espejismo. Para sobrevivir, necesitaba entender la naturaleza de la sombra de la que se escondían. La gente de la que huyes, dijo de pronto, su voz rasgando la quietud. Son bandidos, soldados. Xochitl se detuvo, la aguja suspendida en el aire. La pregunta, aunque directa, no se sentía como una agresión. En su voz había un pragmatismo frío, el de un guerrero. Evaluando el campo de batalla, ella tragó saliva, sintiendo el sabor amargo del recuerdo. Había llegado el momento de nombrar al fantasma. No eran bandidos, respondió. Su voz apenas un susurro. Eran la ley, o lo que ellos llaman ley, rurales, pero no seguían más órdenes que las de un solo hombre, un coronel que cree que toda esta tierra, y todo lo que hay en ella, le pertenece. Itzae no levantó la vista de su cuchillo, pero el movimiento de sus manos se detuvo. Un coronel. Se llama Xochitl. Vaciló. Decir su nombre en voz alta se sentía como una invocación, como si pudiera escucharlos a través del viento. Se llama Valeriano Ríos. El cuchillo cayó de la mano de Itzae, golpeando la piedra del suelo con un chasquido metálico que hizo a Xochitl dar un respingo. El cambio en él fue instantáneo y aterrador. Toda la calma, toda la paciencia que había mostrado con Mateo, se evaporó como agua en una roca al mediodía. Su cuerpo se puso rígido como un arco a punto de disparar. Se levantó de golpe, ignorando el pinchazo de dolor en su costado. Su rostro, a la luz del fuego, ya no era el de un hombre herido que sanaba. Era una máscara de odio puro, los ojos encendidos con una furia tan antigua y profunda que parecía emanar de la tierra misma. Valeriano, Ríos repitió, y no fue una pregunta, sino el silbido de una serpiente. El nombre sonaba a veneno en su boca. Xochitl retrocedió instintivamente.
el miedo recorriéndola como una descarga. No entendía. El terror en su rostro era evidente. Tú lo conoces. Itzae se giró hacia ella, y por primera vez, Xochitl vio al guerrero del que hablaban las leyendas, el fantasma de la sierra. Su mirada era un abismo. No lo conozco, dijo, y su voz era un gruñido bajo y peligroso. Yo lo vi. Vi su rostro sonriente mientras mi mundo ardía. La confusión de Xochitl se convirtió en un horror helado. Se quedó sin aliento. ¿Qué quiere decir? Mi campamento, hace 3 lunas, no fue una batalla, fue una masacre, continuó Itzae, las palabras saliendo como esquirlas de piedra, mujeres, niños, ancianos. Él comandaba a los hombres con uniformes, él dio la orden. Yo lo vi reír mientras el fuego se tragaba mi jacal con mi esposa, Nali. Dentro, vi como uno de sus hombres se llevaba a mi hijo, a Taza. Las palabras se le ahogaron en la garganta. Nali, Taza, los nombres que él había susurrado en la agonía de su fiebre, los fantasmas que lo visitaban en la oscuridad, eran reales, y el demonio que los había creado era el mismo que la había despojado a ella de todo. Se miraron a través del fuego crepitante, y el mundo exterior dejó de existir. Ya no eran una mujer mestiza y un guerrero apache, eran 2 mitades de la misma alma rota, 2 supervivientes de la misma tormenta de crueldad. El dolor que cada uno había llevado en solitario se encontró de pronto con su reflejo perfecto en los ojos del otro. Era una conexión terrible y absoluta, forjada en el fuego y la sangre. La frágil esperanza que había comenzado a crecer entre ellos se marchitó y murió en ese instante, pero en su lugar, de la tierra calcinada de su dolor compartido, algo nuevo y mucho más peligroso comenzó a brotar. No era confianza, no era compasión, era rabia, una rabia fría, pura y unificadora. El aire en la cueva, antes lleno de una paz expectante, ahora vibraba con una tensión eléctrica. Ya no eran fugitivos que se escondían de sus pasados, su pasado los había encontrado y les había revelado que era uno solo y que tenía un nombre. El fuego crepitó, indiferente a la revelación que acababa de envenenar el aire de la cueva. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. Estaban congelados, atrapados en la horrible epifanía que los unía. El mundo se había encogido hasta convertirse en el espacio entre ellos, un abismo ahora lleno con el fantasma de un solo hombre, Valeriano Ríos. Fue Xochitl quien rompió el silencio. El miedo que había sentido ante la furia de Itzae se había disuelto, reemplazado por una empatía tan profunda que era casi dolorosa. Vio en sus ojos el mismo infierno que ella había visitado en sus pesadillas. Mi esposo, Javier, comenzó, y su voz era baja y firme, como si estuviera prestando testimonio. Él no era un guerrero, era un hombre bueno que amaba la tierra. Valeriano quería el agua de nuestro arroyo para su ganado. Javier se negó, dijo que el agua era para todos, como el sol. Al día siguiente, el coronel lo visitó, le sonrió, le dio la mano, y esa noche lo encontraron mis vecinos. Dijeron que habían sido bandidos, su mirada se endureció. Pero yo reconocí la marca de su bota en el lodo junto al cuerpo. Cada palabra era un clavo que fijaba la verdad entre ellos. No había duda, no había coincidencia. Era el mismo arquitecto de su miseria. La furia en el rostro de Itzae comenzó a cambiar. El fuego caliente de la sorpresa se enfrió hasta convertirse en el hielo de la determinación. Su respiración se calmó, su postura se afianzó. El fantasma errante que Xochitl había arrastrado desde la tormenta murió en ese instante y en su lugar se irguió el guerrero. El propósito, un veneno que a veces es también una cura, había vuelto a correr por sus venas. Se agachó y recogió su cuchillo del suelo. Lo sopesó en la mano, no como un arma de defensa, sino como una extensión de su voluntad. Su mirada se desvió hacia la figura durmiente de Mateo, tan ajeno a la tormenta que acababa de desatarse en el corazón de los 2 adultos que lo protegían. Vio al niño, pero su mente vio a Taza.
su propio hijo, perdido en el caos de aquel día terrible, se volvió hacia Xochitl, y su voz, cuando habló, ya no era la de un extraño, sino la de un hombre que hace un juramento. Ese hombre, dijo, con una solemnidad que hizo vibrar el aire, no volverá a tocar a tu hijo. Hizo una pausa, y su mirada los abarcó a ambos, a la mujer y al niño, como si los estuviera grabando en su alma. Mientras yo respire, ustedes son mi gente, mi clan. Cambió al idioma andé, y la palabra resonó con el peso de la sangre, y la historia, Chi Adan y mi familia. La declaración fue tan absoluta, tan irrevocable, que a Xochitl se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de una emoción tan feroz que no tenía nombre. Este hombre, al que le había salvado la vida, le estaba ofreciendo a cambio la suya. Él había hecho el pacto de la sangre, a su vez, le hizo su propia promesa, la de la sanadora, la de la raíz que se aferra a la tierra, y yo no dejaré que el veneno de su recuerdo te consuma el alma. Itzae respondió, usando su nombre por primera vez. Era la primera vez que alguien lo pronunciaba desde la masacre. Lujaremos, pero no nos convertiremos en monstruos como él. Tu herida del cuerpo ya casi sana. Yo te ayudaré a sanar la otra. No se dieron la mano. No era necesario. Su pacto quedó sellado con una mirada a través de las llamas, un reconocimiento de que sus destinos ya no corrían en paralelo, sino que se habían trenzado en una sola cuerda, una cuerda que usarían para anclarse o para estrangular a su enemigo común. La atmósfera en la cueva cambió para siempre. La rutina de la supervivencia dio paso a la estrategia. Itzae se levantó y caminó hacia la entrada. Se quedó allí, una silueta oscura contra la noche iluminada por la luna, leyendo el paisaje ya no como un fugitivo, sino como un cazador que estudia el territorio de su presa. Ya no miraba buscando un refugio, sino un campo de batalla. Xochitl lo observó desde el fuego, sus manos, que momentos antes cosían con delicadeza, ahora cerradas en puños. El miedo no se había ido, pero ya no la paralizaba. Se había convertido en combustible, ya no se escondían de un pasado sin nombre, ahora tenían un presente con un propósito claro y un futuro que, por primera vez, tomarían con sus propias manos. La pregunta ya no era cómo sobrevivir, la pregunta era cómo devolver el golpe. Pasaron varias semanas. La furia que había nacido de su revelación compartida no se disipó, sino que se asentó en un silencio pesado y expectante. Itzae recuperó casi toda su fuerza. Pasaba los días explorando los alrededores de la cueva, no como un hombre que disfruta del paisaje, sino como un general que estudia un mapa, memorizando cada roca, cada sendero de venados, cada cañada oculta. Su cuerpo se movía de nuevo con la gracia letal de un depredador, pero sus ojos estaban perpetuamente fijos en el horizonte sur, esperando. La advertencia no llegó como un estruendo, sino como un susurro en el lenguaje del desierto, un idioma que solo Itzae podía interpretar. Fue una tarde, mientras enseñaba a Mateo a reconocer el sabor del agua por las plantas que crecían a su alrededor. De repente, Itzae se quedó inmóvil, su cabeza se levantó, su nariz se movió sutilmente, probando el aire. ¿Qué pasa?, preguntó Xochitl, contagiada por su repentina tensión. Pájaros, dijo él en voz baja. Los gorriones han dejado de cantar, todos a la vez. Para Xochitl, el aire estaba tan silencioso como siempre, pero para Itzae, ese silencio era un grito de alarma. Sin decir más, corrió hacia la cueva. Su movimiento fue tan rápido y urgente que el miedo se apoderó de Xochitl. Adentro, apaga el fuego, coge solo agua y escóndanse en el fondo. No hagan un solo ruido hasta que yo vuelva, ordenó con una voz que no admitía réplica, mientras Xochitl y Mateo se apresuraban a obedecer, sintiendo el terror helado de una cacería que se reanuda. Itzae trepó por la pared del acantilado con la agilidad de una cabra montesa. Se deslizó entre las rocas hasta una cornisa alta que le ofrecía una vista privilegiada del valle que se extendía bajo ellos. Se tumbó boca abajo, convirtiéndose en parte de la piedra, y esperó. 10 minutos después, los vio.
eran 6 jinetes, avanzando en una formación disciplinada por el lecho seco del arroyo. No eran bandidos, vestían el uniforme azul oscuro de los rurales, con sus sombreros de ala ancha y sus rifles Winchester descansando sobre las sillas de montar, se movían con la arrogancia de quienes se saben dueños de la tierra y de la vida de quienes la habitan. Al frente cabalgaba un hombre con galones de teniente, un hombre de rostro curtido y una cicatriz que le torcía la boca en una mueca perpetua de crueldad. Desde la oscuridad de la cueva, Xochitl y Mateo también los oyeron. El sonido de los cascos en la grava, el tintineo metálico de las espuelas, las voces de los hombres riendo, se pegaron contra la pared del fondo, conteniendo la respiración, cada latido de sus corazones, un tambor que amenazaba con delatarlos. Mateo se aferraba a la mano de su madre, sus ojos enormes en la penumbra. La patrulla se detuvo justo debajo de su refugio, en el pequeño manantial donde Xochitl recogía agua cada mañana. Estaban tan cerca que podía oír cada palabra. Nada, dijo uno de los hombres, escupiendo al suelo. Ni un rastro de esos perros apaches. Es como si la tierra se los hubiera tragado. El teniente rió, un sonido seco y desagradable. La paciencia, cabo. El coronel Ríos quiere esta sierra limpia para el otoño, y el coronel siempre consigue lo que quiere. Dice que hay que arrancar la mala hierba de raíz. Sigan revisando. Quiero que miren detrás de cada maldita roca. Desde su nido de águila, Itzae observaba. Su cuerpo una sola línea de tensión. Su mano descansaba sobre el mango de su cuchillo. 6 hombres, 6 rifles. Era un suicidio, pero si descubrían la cueva, moriría llevándose a algunos por delante. La promesa que le había hecho a Xochitl resonaba en sus oídos. Son mi gente, por una eternidad que duró 5 minutos. 2 de los rurales exploraron a pie los alrededores del manantial, pasaron a menos de 20 metros de la entrada oculta de la cueva. Xochitl cerró los ojos, rezando a todos los dioses olvidados que conocía. Sintió a Mateo temblar a su lado y lo abrazó con más fuerza, tratando de absorber su miedo. Finalmente, la voz del teniente resonó de nuevo. Suficiente, no hay nada aquí. Vámonos. El sonido de los caballos alejándose fue el más dulce que Xochitl había escuchado en su vida. Esperaron, inmóviles, hasta que el silencio del desierto regresó, esta vez no como una amenaza, sino como un bálsamo. Cuando Itzae regresó a la cueva, su rostro era una máscara sombría. La euforia del alivio se desvaneció al instante. Era una patrulla de reconocimiento, dijo. Su voz grave. No nos buscaban a nosotros todavía, pero volverán, peinarán cada cañón, cada cueva. Tuvimos suerte. La suerte no dura para siempre. Xochitl sintió que el viejo instinto se apoderaba de ella. Tenemos que irnos más al norte, hacia las barrancas del cobre. Podemos desaparecer allí. Itzae negó con la cabeza. No. Huir ya no es una opción. Conozco a esos hombres. Son rastreadores. Nos cazarían por diversión. Además, el niño no aguantaría un viaje así antes de las lluvias. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Xochitl, la desesperación tiñendo su voz. Luchar. Somos 2 adultos y un niño. Itzae caminó hasta la entrada de la cueva y miró hacia las montañas que los rodeaban. Sus picos recortados contra el cielo del atardecer, sus ojos no veían una trampa, sino una fortaleza. No, dijo finalmente, una extraña calma en su voz. No lucharemos contra ellos. Dejaremos que la montaña luche por nosotros. Este ya no es nuestro refugio. No, Xochitl. A partir de hoy, es nuestra arma. El alba que siguió al paso de la patrulla no trajo consigo el miedo paralizante del pasado, sino una calma tensa y resuelta. El pacto ya no era una promesa susurrada en la oscuridad. Era un plan de acción a la luz del día. Cuando el primer rayo de sol tocó la entrada de la cueva, Itzae ya estaba de pie, su silueta recortada contra el cielo anaranjado. El lobo no le gana al oso por su fuerza, dijo. Su voz resonando en la quietud de la mañana, mientras Xochitl y Mateo lo escuchaban.
le gana porque conoce cada piedra y cada sombra de su territorio. A partir de hoy, nosotros no somos las presas, somos el territorio. Así comenzaron las lecciones de la montaña. La rutina de esconderse fue reemplazada por un entrenamiento implacable y exhaustivo. Itzae, el guerrero que había renacido de las cenizas de su dolor, se convirtió en un maestro exigente, y la sierra entera. En su aula, la primera lección fue el arte de no estar. Itzae les enseñó que la mejor armadura era la invisibilidad. Les mostró cómo hacer una pasta con arcilla y jugo de yuca para pintarse la piel, rompiendo la silueta humana y fundiéndose con los colores del desierto. Les enseñó a caminar como apaches, no de talón a punta, sino apoyando primero la parte exterior del pie, sin quebrar una sola rama, sin desplazar una sola piedra suelta. Mateo, con su cuerpo menudo y su silencio innato, demostró ser un prodigio. Aprendió a quedarse tan inmóvil que una vez un colibrí se detuvo a libar de una flor a menos de 1 metro de su rostro. Sin notar su presencia, la segunda lección fue la voz del silencio. Su supervivencia dependía de comunicarse sin ser escuchados. Itzae les asignó un lenguaje secreto, tejido con los sonidos de la fauna local. El silbido de la codorniz que les había enseñado a fabricar significaba todo en calma. Nos vemos en el punto de encuentro. Un solo graznido de halcón era la señal de peligro. Desaparezcan. 2 aullidos de coyote por la noche, separados por una larga pausa, era el llamado de emergencia. Regresen a la cueva ahora. Pasaban horas practicando, afinando cada sonido hasta que era indistinguible de los originales, convirtiéndose en los directores de la orquesta invisible del cañón. La tercera lección fue la despensa de la roca. Y aquí, la maestra fue Xochitl. Mientras Itzae les enseñaba a evadir la muerte, ella les enseñaba a sustentar la vida. Le mostró a Itzae qué raíces se podían comer crudas, cuáles contenían agua potable y qué semillas, tostadas al sol sobre una piedra caliente, proporcionaban energía para todo un día. Le enseñó a reconocer el hongo del peyote, no por su poder alucinógeno, sino porque su polvo, mezclado con ciertas resinas, podía crear un humo que provocaba un sueño pesado e irresistible, un arma defensiva más potente que cualquier cuchillo. Su conocimiento de la tierra complementaba el de él. Él era el colmillo y la garra de la montaña. Ella era su sangre y su raíz. Juntos, se convirtieron en una unidad cohesionada. Transformaron su territorio en una fortaleza. Crearon pequeñas reservas de agua y comida escondidas en grietas y oquedades, puntos de abastecimiento a los que podían recurrir si se veían obligados a abandonar la cueva. Trazaron rutas de escape, no solo una, sino 3, cada una diseñada para un tipo diferente de amenaza. En el proceso, la dinámica entre ellos terminó de soldarse. Xochitl ya no miraba a Itzae con inquietud, sino con una confianza absoluta. Él ya no la veía como una frágil fugitiva, sino como una estratega indispensable, la proveedora y la sanadora de su pequeño clan. El cambio más profundo fue en Mateo. El entrenamiento se convirtió en su terapia. Cada habilidad que aprendía era un ladrillo con el que reconstruía el muro de su seguridad. Su silencio dejó de ser una prisión de trauma para convertirse en una herramienta de poder, el manto de sigilo que lo hacía uno con el desierto. Una tarde, Itzae decidió ponerlos a prueba. Mientras buscaban plantas en una ladera, él se separó de ellos y, desde un punto oculto, emitió el agudo grito del halcón. La reacción de Xochitl y Mateo fue instantánea. No hubo pánico, no hubo dudas. Como si fueran una sola entidad, se dejaron caer al suelo. Xochitl se arrastró tras una formación rocosa, mientras Mateo se deslizaba bajo un espeso arbusto de gobernadora, sus cuerpos pintados, fundiéndose con las sombras. En menos de 10 segundos, habían desaparecido. Itzae observó la escena desde lo alto, escudriñó la ladera donde, momentos antes, había estado su familia. No vio nada.
Solo rocas, arbustos y el juego de luces y sombras del atardecer se quedaron así, en un silencio absoluto durante 5 largos minutos. Luego, emitió el silbido bajo y tranquilizador de la codorniz. Poco a poco, Xochitl y Mateo emergieron de la nada, materializándose de nuevo en el mundo. Se reunieron con él, sus rostros serios, pero sus ojos brillantes de orgullo. Itzae los miró, a la mujer que había aprendido a luchar y al niño que había aprendido a ser invisible, y por primera vez desde la muerte de su gente, una genuina y casi imperceptible sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Ya no eran 3 refugiados a merced del destino, eran el espíritu de la montaña, eran una familia y estaban listos. El otoño comenzó a pintar de oro los álamos en las riberas de los arroyos secos. La unidad del pequeño clan se había vuelto tan natural como la respiración. Se movían en sincronía, un organismo de 3 cuerpos con una sola mente, adaptado perfectamente a su agreste santuario. Pero la sombra del halcón seguía en el cielo. Las patrullas de Valeriano, aunque no los habían encontrado, se volvían más frecuentes, más metódicos. Su red se cerraba lentamente. Fue Itzae quien rompió la rutina una noche. Mientras observaban las estrellas desde una cornisa segura, el venado que se esconde en el mismo matorral todos los días, tarde o temprano es encontrado por el puma, dijo, su voz grave resonando en la quietud. Nuestra suerte se está acabando. Xochitl, no podemos esperar a que ellos cometan un acierto, debemos forzarlos a cometer un error. Xochitl lo miró. Entendiendo el peso de sus palabras, la preparación había terminado. Era hora de actuar. Un error. ¿Cómo? Valeriano no es un tonto, es cauteloso, pero es codicioso, respondió Itzae. Y la codicia es una ceguera. Me dijiste que tu esposo fue asesinado por el agua de tu tierra. Era solo por el agua. El recuerdo golpeó a Xochitl. Rebuscó en los archivos dolorosos de su memoria, buscando un detalle que hubiera pasado por alto, y entonces lo encontró. Una conversación casi olvidada entre su esposo y otro ranchero. La mina susurró, y sus ojos se abrieron de par en par. Había una leyenda, la Veta Escondida, una vieja mina española que se perdió hace 100 años, llena de plata. Javier creía haber encontrado rastros de ella en nuestras tierras. Se lo contó a Valer Ríos, confiando en él. Antes de entender qué clase de hombre era, esa era la verdadera razón. No era el agua, era la plata. Una luz peligrosa brilló en los ojos de Itzae. Había encontrado la debilidad del coronel, había encontrado el cebo. El plan que tejieron en los días siguientes fue audaz, intrincado y mortalmente arriesgado. No era un plan de guerreros, sino de cazadores. No buscarían una confrontación directa, sino que prepararían una trampa, usando la avaricia de Valeriano como el resorte que la haría saltar. El primer paso era hacerle llegar un mensaje al coronel, uno que no pudiera resistir. Decidieron capturar a un mensajero. Durante 3 días, observaron las rutinas de las patrullas, hasta que encontraron lo que buscaban, una pareja de rurales que a menudo se separaba para cubrir más terreno. La emboscada fue una sinfonía silenciosa. Itzae escogió el lugar, un paso estrecho, flanqueado por rocas altas. Mateo, escondido en lo alto, usó su flauta para imitar el llamado de un pichón herido, un sonido que intrigó a uno de los jinetes y lo hizo desviarse del sendero principal. Mientras su compañero seguía adelante, el rurale solitario entró directamente en la trampa. Xochitl, desde un lado, arrojó un polvo fino que había preparado con peyote y hierba del diablo. El hombre lo inhaló, tosiendo, confundido. Antes de que pudiera siquiera alcanzar su rifle, Itzae cayó sobre él desde una roca como una pantera. No con un cuchillo, sino con la fuerza de sus brazos, dejándolo inconsciente. Con un golpe preciso en el cuello, lo arrastraron a una pequeña cueva y lo ataron. Cuando despertó, horas después, vio a Itzae sentado frente a él, limpiando su cuchillo a la luz de una antorcha. El terror en los ojos del rurale fue absoluto. «Vas a llevarle un mensaje a tu amo», dijo Itzae.
su voz fría como la piedra. No, le dieron una carta, le dieron una prueba. Xochitl había encontrado en uno de sus viajes una roca con una veta brillante de pirita, el oro de los tontos, pero que para un ojo no experto podría parecer plata pura. Colocaron esa roca en la alforja del hombre. Junto a ella metieron un trozo de piel de venado quemada en los bordes, sobre la que Mateo, con un trozo de carbón, había dibujado un mapa tosco, pero convincente, un mapa que marcaba su manantial, la ubicación de un supuesto campamento apache, y más al norte, en el corazón de un cañón sin salida conocido como la Garganta de la Serpiente, el símbolo de una mina. Dile a Valeriano Ríos que el último de los Nede encontró la veta, dijo Itzae. Acercando el cuchillo a la garganta del hombre, dile que la plata es nuestra, y que la usaremos para comprar los rifles que vengarán a nuestra gente, y para que te crea, con un movimiento rápido, Itzae le hizo un corte superficial pero sangriento en la mejilla. Dile que este es mi sello. Lo dejaron ir al amanecer, sin su rifle y con un solo caballo. Lo vieron galopar hacia el sur, una figura desesperada llevando consigo el veneno de la mentira. De pie en la cornisa, los tres observaron cómo el jinete desaparecía en el horizonte. Habían arrojado la piedra al estanque. La trampa estaba cebada. Ahora solo quedaba preparar el terreno en la garganta de la serpiente y esperar a que el monstruo, cegado por su propia avaricia, viniera a reclamar su premio. El aire ya no se sentía como el de un refugio, sino como el de la quietud tensa que precede al momento en que el cazador y la presa se encuentran cara a cara. 4 días después, llegaron. El coronel Valeriano Ríos cabalgaba a la cabeza de una docena de sus mejores hombres, con el sol del mediodía brillando en los adornos de plata de su silla de montar. No era un simple soldado. Se movía con la gracia arrogante de un hacendado que inspecciona una propiedad que ya considera suya. A su lado cabalgaba el teniente de la cicatriz, el rurale fugado señalando la entrada del cañón. «Ahí es», mi coronel dijo, su voz llena de una falsa urgencia. «El apache se esconde en esas rocas. El mapa que le quité marcaba la mina al fondo». Valeriano sonrió, una sonrisa depredadora que no llegaba a sus ojos fríos. «Excelente. Un nido de ratas perfecto. Bloquearemos la salida. Hoy terminaremos con el último de los Nede y nos haremos ricos desde las alturas, ocultos e inmóviles». Itzae, Xochitl y Mateo los observaban. Eran los ojos y oídos de la montaña. Vieron a Valeriano dejar a 4 hombres vigilando la entrada y adentrarse en la garganta de la serpiente con los 8 restantes, confiado, soberbio, caminando directamente hacia el fin de su mundo. Cuando estuvieron lo suficientemente profundo, Itzae dio la señal. El llamado suave y solitario de una paloma era el turno de Xochitl. En lo alto del acantilado, junto a una pila de rocas sueltas que habían pasado 2 días acumulando, empujó una palanca de madera que habían anclado firmemente. La pila cedió, y una pequeña pero ruidosa avalancha de piedras y tierra se precipitó sobre la entrada del cañón. No fue suficiente para matar a nadie, pero levantó una nube de polvo impenetrable y bloqueó el paso, atrapando a Valeriano y a sus hombres entre las fauces de la serpiente. «Emboscada», gritó el teniente. «Busquen cobertura». Los rurales, desconcertados, empezaron a disparar a las sombras, sus rifles retumbando en el espacio cerrado, pero no había a quien disparar. Sus enemigos eran fantasmas. Itzae y su pequeña familia iniciaron una guerra psicológica usando el sistema de ecos del cañón. El silbido de la codorniz de Mateo sonaba primero a la izquierda, luego a la derecha, creando la ilusión de que estaban rodeados. Pequeñas rocas, lanzadas con precisión, caían cerca de los hombres, manteniéndolos nerviosos, haciéndoles gastar munición contra enemigos que no existían. Enfurecido por la invisibilidad de su presa, Valeriano rugió: «Dejen de disparar como idiotas.
están en las alturas. Suban y sáquenlos de sus agujeros. El teniente y otros 2 hombres comenzaron la peligrosa escalada por una de las laderas. Fue entonces cuando Xochitl se convirtió en la bruja del cañón. Usando una onda que había tejido con fibras de lechuguilla, comenzó a lanzar pequeñas bolsas de tela. Las bolsas se rompían contra las rocas, liberando el polvo irritante y cegador que había preparado. Los hombres tosían, sus ojos ardían, su ascenso se convertía en un infierno a ciegas. Mientras tanto, Itzae, moviéndose por las cornisas como un espectro, incapacitó a uno de los hombres que se había quedado abajo, golpeándolo por la espalda y desapareciendo antes de que nadie pudiera verlo. El pánico comenzó a extenderse entre los rurales. No estaban luchando contra un hombre. Estaban luchando contra la montaña misma, pero el teniente de la cicatriz era tenaz, soportando el ardor en sus ojos. Logró alcanzar una posición elevada. Desde allí, barrió la ladera opuesta con la mirada, buscando un objetivo, y lo encontró. No vio al guerrero, sino a la mujer. Vio a Xochitl agachada, preparando otra bolsa para su onda. Un blanco fácil sonrió con crueldad y levantó su rifle, apuntando con calma. Itzae, desde su posición más arriba, vio la escena. Vio el cañón del rifle apuntando directamente a Xochitl. Un grito mudo se formó en su garganta. Estaba demasiado lejos. El terror de revivir la pérdida de Nali lo paralizó por una fracción de segundo. Mateo, escondido en una pequeña grieta a pocos metros de su madre, fue el único que vio el peligro inminente. Vio el sol reflejándose en el rifle. Vio la intención asesina en el rostro del hombre. Vio a su madre, tan concentrada en su tarea que no se daba cuenta de su propia muerte. Todo el miedo, todo el dolor, toda la rabia contenida en 2 años de silencio hicieron erupción dentro de él. El amor por su madre fue la llave que finalmente hizo saltar la cerradura de su garganta. Un sonido gutural, áspero por la falta de uso, brotó de su pecho, y luego, la palabra, un grito que rasgó el aire del cañón, lleno de una fuerza que nadie sabía que poseía. Mamá. El grito, puro y desesperado, resonó contra las paredes de piedra. El teniente, sorprendido por el sonido repentino, vaciló. Su disparo se desvió. La bala rebotó inofensivamente en una roca a 1 metro de Xochitl, quien se arrojó al suelo, alertada. Valeriano, que estaba abajo, intentando dirigir a sus hombres, escuchó el grito del niño y alzó la vista hacia su origen. Vio al pequeño Mateo asomado en la grieta y en ese instante de distracción fatal, sus ojos se cruzaron con los de Itzae, que lo observaba desde la cornisa directamente sobre él. Fue un momento de reconocimiento absoluto. El cazador y el superviviente, el demonio y su fantasma. Itzae no gritó, no maldijo. Con toda la fuerza de su cuerpo y todo el peso de su dolor, se apoyó contra una enorme roca que había pasado el día anterior aflojando, la piedra clave de su trampa final. Con un rugido que era a la vez un lamento y un grito de guerra, empujó. La roca cedió, y con ella, una sección entera de la pared del acantilado. Una cascada de toneladas de piedra y tierra. El juicio final de la montaña se precipitó hacia el fondo del cañón. Valeriano Ríos alzó la vista. Su rostro, una máscara de incredulidad y terror. No tuvo tiempo de correr, no tuvo tiempo de gritar. No fue una bala, ni un cuchillo, ni la mano de un hombre lo que acabó con él. Fue el abrazo aplastante de la misma tierra que había codiciado y manchado con sangre. El estruendo fue ensordecedor. Cuando el polvo comenzó a asentarse, un silencio sepulcral cayó sobre la garganta de la serpiente. Los rurales que quedaban, viendo a su líder y a sus mejores hombres sepultados, rompieron filas, aterrados, treparon por encima del bloqueo en la entrada y huyeron, sin mirar atrás. En las alturas, cubiertos de polvo, los 3 supervivientes se quedaron inmóviles. Estaban vivos, estaban libres. La catarsis llegó no como un grito de triunfo, sino como un temblor colectivo. Xochitl corrió hacia Mateo, lo abrazó y lloró, besando la cabeza de su hijo que le había devuelto la vida. Itzae, de pie en el borde del acantilado, miró hacia abajo,
a la tumba de piedra de su enemigo. El fuego de la venganza que lo había consumido durante años por fin se había extinguido, dejando en su lugar un vacío inmenso y limpio. Habían enfrentado al demonio, y en el corazón de la montaña habían encontrado su liberación. Pasaron las primeras lluvias de invierno, lavando el polvo y la sangre de la garganta de la serpiente y llevándose consigo los últimos ecos de la batalla, con la amenaza de Valeriano Ríos convertida en un susurro para los buitres y una leyenda susurrada por sus hombres aterrados. La paz regresó a la sierra, pero era una paz diferente a la que habían conocido antes. Ya no era la paz frágil de los que se esconden, sino la paz sólida y profunda de los que son libres. No regresaron a la vieja cueva. Aquel era un lugar de supervivencia y su tiempo de solo sobrevivir había terminado. Guiados por Itzae, viajaron 2 días hacia el norte, a un pequeño valle que él conocía de su juventud, un lugar protegido por acantilados de roca roja y alimentado por un arroyo de aguas claras que nunca se secaba. Era un lugar secreto, un paraíso escondido. Oli, juntos, comenzaron a construir un hogar, ladrillo a ladrillo, usando el adobe del arroyo y las vigas de los pinos caídos. Levantaron un pequeño jacal. Itzae, el guerrero, demostró ser también un constructor, sus manos fuertes y expertas levantando paredes que los protegerían del viento. Cojitl, la sanadora, plantó un huerto, sus dedos trazando surcos en la tierra fértil, sembrando no solo maíz y calabaza, sino también las raíces de un futuro. Y Mateo habló, no mucho, pues su naturaleza siempre sería la de un observador silencioso, pero su voz regresó, tímida al principio, como un arroyo que descongela en primavera, y luego más clara y segura. Hacía preguntas sobre las estrellas a Itzae y le contaba a su madre historias sobre los lagartos que veía entre las rocas. El niño que había perdido la voz por un acto de violencia, la había recuperado por un acto de amor. Una mañana, después de colocar la última viga en el techo de su nuevo hogar, Itzae los despertó antes del alba. No dijo nada, solo les hizo una seña para que lo siguieran. Subieron en silencio por un sendero hasta la cresta de un peñasco que dominaba todo el valle. Abajo, su pequeño jacal era una silueta oscura, una promesa anclada a la tierra. Se sentaron juntos, los tres, envueltos en mantas contra el frío del amanecer, y esperaron. Itzae, dijo Mateo en voz baja, rompiendo el silencio, este es nuestro hogar, para siempre. Itzae miró al niño, y luego a Xochitl, cuyo rostro sereno reflejaba la primera luz pálida del horizonte. La dura máscara del guerrero se había desvanecido por completo, dejando a un hombre cuyas cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, ya no parecían marcas de dolor, sino los surcos de un mapa que lo había llevado hasta allí. El hogar no es la tierra, Mateo respondió, su voz suave. El hogar son las personas con las que ves salir el sol. Mientras estemos juntos, siempre estaremos en casa. Metió la mano en una pequeña bolsa de cuero que llevaba al cuello y sacó un amuleto. Era una piedra de turquesa, de un azul profundo, pulida por años de contacto con la piel y atada a un cordón de tendón. Esto era de mi hijo, Taza dijo, y su voz no se quebró. Hablaba de él no como un fantasma, sino como un recuerdo querido. Él habría querido que lo tuviera un hermano valiente. Le tendió el amuleto a Mateo. El niño lo tomó con reverencia y se lo colgó del cuello. No era un reemplazo, era una conexión, un puente entre el hijo perdido y el hijo encontrado. En ese momento, el primer borde del sol se asomó por detrás de las montañas lejanas. Una ola de luz dorada y cálida barrió el valle, borrando las últimas sombras de la noche. La luz bañó sus rostros, revelando no a 3 fugitivos, sino a una familia. Él ya no era un fantasma consumido por la venganza. Ella ya no era una viuda marcada por el miedo. Y el niño, con la voz recuperada y una piedra azul sobre el pecho,
Era la prueba viviente de su renacimiento. No sabían qué pruebas les depararía el futuro. El mundo más allá de su valle seguía siendo un lugar peligroso, pero mientras observaban el primer amanecer de su nueva vida, sabían una cosa con certeza: ya no lo enfrentarían solos. Como el saguaro que florece en la tierra más hostil, habían encontrado la manera de echar raíces en sus heridas compartidas y crecer juntos hacia la luz. Y esa, se dieron cuenta, era la única canción que importaba. La canción del saguaro nos sumerge en la aridez de la frontera para recordarnos una verdad profundamente arraigada en el alma mexicana: la familia no siempre es la sangre que se hereda, sino el refugio que se elige. La historia de Itzae, Xóchitl y Mateo demuestra que el amor y la lealtad pueden florecer en el terreno más hostil, borrando las fronteras impuestas por la cultura y el odio. Nos enseña que el verdadero honor no reside en el linaje ni en el color de la piel, sino que se forja en la valentía de proteger a los desamparados y en la dignidad de sanar las heridas ajenas como si fueran propias. Es un relato sobre cómo el coraje de tres almas rotas, unidas por un dolor común, fue suficiente para desafiar a un tirano y sembrar un nuevo destino, probando que incluso cuando el pasado es una herida, siempre se puede construir un hogar con los pedazos de lo que queda. Espero que este viaje al corazón de la sierra haya tocado su alma, así como tocó la nuestra al contarla. Les envío un fuerte abrazo. Donde quiera que se encuentren, se despide su amigo Pedro Fernández, de Corazones en la Frontera. Hasta nuestra próxima historia.